Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Von Karman, el genio detrás de nuestros vuelos y la conquista del espacio. Si hablamos de grandes genios de la ingeniería, no podemos dejar de mencionar a von Karman. Este tipo, nacido en Budapest, no solo fue un genio, sino que fue el genio que, a base de inteligencia y un sentido del humor impresionante, revolucionó la aviación y el espacio. Su vida no fue un simple relato de frías fechas y teorías complejas, sino que estuvo llena de anécdotas, experimentos raros y hasta momentos para partirse de risa. Imagina esto, un joven matemático, apasionado del golf, que termina revolucionando la aviación. Un golfista de libros de texto que se convirtió en el padre de la aerodinámica moderna. ¿Cómo? Con un toque de genialidad, pero también con mucho humor. Este hombre conseguía hacer reír a todos mientras hablaba de aviones y cohetes. Y claro, con tanto humor, se convirtió en una figura inolvidable de la ciencia. Nació en una familia que no era cualquiera. Su padre era comerciante y su madre venía de una familia académica. Con semejante cuna, von Karman creció rodeado de conocimiento y cultura. Pero, lo realmente increíble de él no era solo su capacidad para aprender, sino que, a los 3 años, ya hablaba 5 idiomas. Como si ser un niño prodigio no fuera suficiente, además dominaba con fluidez el alemán, húngaro, francés, inglés y hasta el latín. Y claro, imaginen la cara de sus padres, que a los 3 años ya tenían en casa a un poliglota y futuro genio de la ciencia. ¿Y quién lo animaba a desarrollar tal talento? Su madre, siempre incentivando a von Karman a pensar y a explorar el mundo, encendió esa chispa científica en él. Como si fuera una especie de modo científico activado, von Karman se dedicaba a resolver problemas matemáticos mientras hacía reír a su familia. No solo era un prodigio, sino que también sabía cómo hacer reír a todos con sus ocurrencias. Era el equilibrio perfecto entre ser un genio y tener un gran sentido del humor. Un espectáculo. Ya en la escuela, se convirtió en la pesadilla de los profesores. No porque fuera un mal estudiante, sino porque resolvía problemas de una manera tan única que dejaba a los maestros boquiabiertos. Los profesores no sabían si admirar su talento o desesperarse por cómo se las ingeniaba para hacer las cosas a su manera. Este joven matemático tenía una forma tan creativa de resolver problemas que hasta sus profesores pensaban cómo lo hizo. Era el tipo de estudiante que desbordaba talento y personalidad. Y en la Universidad Técnica de Berlín, von Karman no solo se destacó por ser un genio matemático, sino que además se interesó profundamente en la física y la aeronáutica. Se podría decir que era de esos estudiantes que, en lugar de estudiar solo con el libro, marcaba todo con bolígrafo y encontraba soluciones en tiempo récord. Nadie en su clase pensó que este alumno travieso que rompía todas las reglas sería el hombre que cambiaría la historia de la aeronáutica. Y ahí, en medio de la Primera Guerra Mundial, se presenta una oportunidad rara. Von Karman decide unirse a la Fuerza Aérea Alemana como consultor técnico. Pero ¿qué hacía un genio de la teoría científica en el campo de batalla? Aquí está lo interesante, von Karman no solo dominaba la teoría, también tenía una habilidad única para explicar conceptos complejos de una forma sencilla. No era un científico más hablando en abstracto, era un vendedor de la ciencia que sabía traducir el lenguaje técnico en algo accesible para los militares. Y por supuesto, con su estilo único,
les metió en la cabeza conceptos tan complejos como la aerodinámica. Imagina que, para explicar lo que pasaba con el aire alrededor de los aviones, von Karman decía cosas como, es como un viento que gira alrededor de tus alas, como si fueran los aspas de un molino de viento, solo que mucho más afilado y eficiente. De repente, los oficiales que nunca habían entendido mucho de ciencia, empezaron a ver la física del vuelo con otros ojos. Una de sus grandes aportaciones fue la teoría de los vórtices de von Karman, que explica lo que ocurre cuando un avión vuela a alta velocidad y genera turbulencias. O, en palabras de von Karman, es como si el avión estornudara, creando un vórtice que afecta su estabilidad. Un estornudo de aire. Por supuesto, su trabajo era mucho más serio que eso, pero al explicarlo de esta manera tan divertida, von Karman logró que incluso los más escépticos se interesaran por la ciencia. La teoría de los vórtices no solo mejoró la aerodinámica de los aviones, sino que permitió que se diseñaran aviones más rápidos y estables. Y con ello, también mejoró los motores y las tecnologías de cohetes, empujando el diseño de los vehículos de propulsión a nuevas alturas. Gracias a él, los aviones volaban más rápido, y los cohetes pudieron alcanzar el espacio. Hoy, cuando subimos a un avión o vemos un cohete despegar, probablemente no nos damos cuenta de cuántas de las innovaciones de von Karman siguen siendo cruciales en el diseño de estas máquinas. Sus descubrimientos siguen presentes en cada vuelo que tomamos y en cada misión espacial que vemos. Y todo eso, gracias a un hombre que no solo era un brillante ingeniero, sino también un genio del humor. Con su mezcla de sabiduría y diversión, von Karman cambió la historia de la aviación y de la ciencia. Nos mostró que la ciencia no tiene por qué ser aburrida ni seria todo el tiempo. Como dice el dicho español, al mal tiempo, buena cara, y von Karman lo llevaba al extremo, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, una sonrisa puede iluminar la senda del conocimiento. Von Karman, ese científico de Budapest, decidió dejar Alemania y mudarse a los Estados Unidos para conquistar el mundo. Ahora, seguro te preguntas, ¿por qué dejar un lugar donde ya era famoso para empezar de nuevo? Pues la respuesta es simple. Von Karman ya había alcanzado la cima en la ciencia alemana y sentía que tenía mucho más por dar. No era solo el sol de California ni las playas lo que lo atraía, sino un deseo de llevar su trabajo a otro nivel. Se fue a California, y no a cualquier lugar, sino al centro de la innovación, el Instituto de Tecnología de California, o Caltech. En ese momento, von Karman no solo se convirtió en una estrella, sino en la figura que iluminaría toda la comunidad científica de los Estados Unidos. Cuando llegó a Caltech, von Karman comenzó un nuevo capítulo en su carrera. Pero no solo creó teorías revolucionarias, sino que también formó a toda una generación de científicos y aeronáuticos. Sus clases no eran simples lecciones aburridas sobre física, no. Eran más bien show de comedia científica con una pizca de magia y mucho sentido del humor. Se cuenta que alguna vez les dijo a sus estudiantes, si pueden entender mis teorías, entonces pueden diseñar un avión. Y aunque pueda sonar exagerado, no cabe duda de que sus lecciones eran tan claras que hasta un niño podría entenderlas. Si se atreviera a ser tan genio como él. Sus clases eran como un stand-up científico, combinaba la profundidad del conocimiento con una cantidad impresionante de bromas y comparaciones cómicas. A veces, para explicar la aerodinámica, los comparaba con algo tan simple como un viento que fluye alrededor de una cometa. Y los estudiantes no solo entendían, sino que se reían a carcajadas. Así es como von Karman se ganó el título de Dios de la ciencia popular en la universidad.
Había logrado lo imposible, combinar las fórmulas con las risas. En Caltech, von Karman no solo fue un líder, sino que se convirtió en el centro de todas las conversaciones científicas. Los mejores cerebros del planeta se reunían allí, y por supuesto, sus reuniones eran tan intensas como divertidas. Cualquier discusión sobre aerodinámica o física en sus encuentros se convertía en algo como una mezcla de conferencia de la NASA con comedia de improvisación. Un día, mientras explicaba un complejo problema sobre las turbulencias en los aviones, von Karman soltó: si yo soluciono el problema de los vórtices, ustedes podrán resolver hasta sus deberes en casa. Y claro, todos se rompieron de la risa, mientras pensaban, este tipo no tiene freno. Pero eso era lo que hacía que sus colegas lo adoraran, podía convertir cualquier debate académico en un encuentro relajado y dinámico. Además de ser un increíble mentor, von Karman fue parte de colaboraciones científicas a nivel mundial. Si alguien sabía cómo hacer que los científicos de todo el mundo se unieran, ese era él. Es bien sabido que sus proyectos internacionales no solo eran sobre tecnología, sino también sobre generar un ambiente distendido y ameno en medio de los cálculos y fórmulas. En reuniones internacionales, von Karman tenía una costumbre: lanzaba una broma entre fórmula y fórmula. Recuerdo una vez en que se encontraba discutiendo sobre la posible mejora de los aviones, y con su habitual tono relajado, dijo: ¿y si le ponemos unos motores de cohete y hacemos que lleguemos a Marte de paso? Aunque lo dijo entre risas, esa broma también reflejaba su capacidad para pensar más allá de los límites de la ciencia convencional. Y lo más asombroso es que sus contribuciones científicas no solo se quedaron en los aviones. Von Karman también cambió por completo la manera en que pensábamos sobre los cohetes. Su teoría de los vórtices, que originalmente ayudaba a mejorar la estabilidad de los aviones, se convirtió en una herramienta secreta para los ingenieros de cohetes. Un día, mientras discutía sobre propulsión con un grupo de científicos de cohetes, von Karman les dijo: oigan, ¿sabían que los vórtices pueden hacer que el cohete vuele más rápido? Y los ingenieros, con cara de incredulidad, lo miraron, y él, con una sonrisa, les dijo: no estoy bromeando. Prueben y verán. Tras sus pruebas, resultó ser cierto. La teoría de los vórtices se aplicó con éxito a los cohetes, ayudando a que superaran la resistencia del aire y, de paso, se volvieran más veloces. Von Karman no solo mejoró el diseño de los cohetes, sino que también tuvo un impacto crucial en la NASA. Durante la misión Apolo, cuando los científicos de la NASA estaban tratando de superar los desafíos de la gravedad lunar, von Karman apareció con su estilo relajado y dijo: tranquilos, tengo una idea. Así de sencillo, como quien lanza una broma, y les dio la solución. Sus ideas no solo ayudaron a mejorar los cohetes, sino que también les dio a los científicos de la NASA la tranquilidad necesaria para continuar con su trabajo sin perder la motivación. Eso sí que es un superpoder. Un superpoder de humor que hizo de la investigación espacial un proceso mucho más llevadero y, sobre todo, más divertido. Así que, gracias a von Karman, el sueño de llegar a la Luna pasó de ser una fantasía lejana a una misión que se materializó. Y si te preguntas cómo lo hizo, él mismo respondía: los problemas científicos son muchos, pero eso no significa que no podamos solucionarlos con humor. Con esta actitud, no solo resolvía cuestiones técnicas, sino que mantenía un espíritu positivo dentro de su equipo, ayudando a superar las adversidades de los proyectos más difíciles. La huella de von Karman en la historia de la ciencia es profunda y divertida. Hoy, cuando miramos al espacio o subimos a un avión,
es posible que no pensemos en él, pero su legado sigue vivo. Y eso, claro, con mucho estilo y humor. Como dirían en España, a quien madruga, Dios le ayuda, pero en el caso de von Karman, podríamos decir, a quien pone humor en la ciencia, el universo le responde. Gracias a él, el mundo de la ciencia no es solo un lugar serio, sino también un espacio lleno de risas y descubrimientos. Von Karman no solo fue un gigante en la aviación y la ciencia aeroespacial, sino también un educador que lograba que aprender fuera tan entretenido como ver una comedia. Su enfoque en la enseñanza no tenía nada que ver con esas clases aburridas de memorización obligatoria, en su lugar, utilizaba un método interactivo y estimulante que hacía que los estudiantes absorbieran las ideas más complejas sin ni siquiera darse cuenta. Para él, la ciencia no era solo para memorizar fórmulas o teoremas, era una forma de pensar, de cuestionar y de innovar. Si algo no lo entiendes, es mi culpa, no la tuya, solía decir, porque su objetivo era que sus alumnos pensaran por sí mismos, no solo repetir lo aprendido. En su clase, las complejas teorías de aerodinámica eran desmenuzadas de una manera tan sencilla que, en lugar de ser un misterio, se convertían en algo cotidiano. Una vez, para explicar el concepto de separación de flujo, von Karman dijo, imaginen que van conduciendo por la autopista y de repente estornudan. El aire fuera del coche se descontrola y se desorganiza, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con el flujo de aire cuando un avión pasa a gran velocidad, es como un estornudo aéreo. Este tipo de comparaciones no solo simplificaban la teoría, sino que además los estudiantes se reían mientras lo aprendían. El humor de von Karman era su superpoder para convertir temas difíciles en algo accesible y, lo más importante, divertido. Pero el humor no se limitaba solo a las explicaciones teóricas. En su clase, incluso cuando un tema difícil empezaba a hacer que sus estudiantes se quedaran dormidos, von Karman sabía cómo devolverles la energía. En una ocasión, mientras explicaba un complicado fórmula de aerodinámica, notó que algunos alumnos estaban a punto de perder la concentración. Así que, en un momento de genialidad, se detuvo, sonrió y dijo, tranquilos, no se preocupen, yo también estuve tan confundido con esto cuando era joven que casi pierdo el pelo. Y, por supuesto, todos se rieron. Ese tipo de bromas no solo relajaban el ambiente, sino que también ayudaban a que los estudiantes se sintieran más cómodos y, por supuesto, mucho más enfocados. Von Karman entendía que la educación no solo consiste en impartir conocimientos, sino también en inspirar creatividad y pensamiento independiente. Muchos de los futuros genios de la NASA fueron sus estudiantes, y la razón de su éxito no era solo por sus habilidades matemáticas, sino por la forma en que von Karman sembraba curiosidad y empoderaba a sus alumnos para cuestionar, explorar y desafiar el statu quo. Si no entiendes, pregunta. Si no sabes, es porque no lo expliqué bien, solía decir. Esta actitud abierta y su fomento al pensamiento crítico hicieron de sus clases un lugar donde la innovación florecía. Había momentos en sus clases que parecían más accidentes que lecciones, pero ese era el toque de humor que von Karman dejaba en su enseñanza. En una ocasión, mientras hablaba de la teoría de los vórtices, tomó una tiza y dibujó un gran círculo en el aire, diciendo, mirad, esto es un vórtice. Es un caos, pero si lo controlas bien, puede ser una herramienta poderosa. Los estudiantes, al ver cómo trazaba el círculo, empezaron a entender la teoría y a reír al mismo tiempo. Este accidente se convirtió en uno de los momentos más memorables de las clases de von Karman. A veces,
un simple gesto podía transformar un tema complejo en algo entretenido. El enfoque de von Karman no solo rompió con la rigidez académica, sino que también creó un ambiente único donde aprender era divertido. Muchos de los científicos que hoy trabajan en NASA y otras agencias espaciales afirman que fue en su aula donde realmente se encendió su pasión por la ciencia. Para von Karman, la ciencia no debía ser solo conocimiento, sino también un campo lleno de diversión y entusiasmo. Y al integrar el humor en sus clases, hizo que incluso los conceptos más difíciles fueran accesibles, incluso para los estudiantes más reacios. Y hablando de su vida personal, no podemos olvidarnos de la cálida relación que tuvo con su esposa, Carlina, quien además fue su colaboradora en el campo científico. Si pensabas que la vida de un científico debía ser seria y rígida, prepárate para sorprenderte. El hogar de von Karman y Carlina era todo lo contrario, un lugar lleno de risas, colaboración y experimentos. Una vez, mientras ambos trabajaban en un complejo problema de dinámica de fluidos, von Karman le dijo a Carlina: «Cariño, si seguimos pensando de esta manera, los aviones volarán más rápido que nuestra casa». Y Carlina, con una sonrisa, respondió: «Entonces, mejor les ponemos frenos, no vaya a ser que salgan disparados al espacio». Una conversación así demuestra que la ciencia no tiene que ser siempre seria y sombría. En su casa, la ciencia y el amor se unían de la manera más ligera y natural. Además, su habilidad para introducir humor en sus discusiones científicas era legendaria. Un día, mientras estaba en una reunión con otros científicos, la atmósfera era tan densa con ecuaciones y cálculos que parecía que nadie podía pensar con claridad. Entonces, von Karman, con una sonrisa traviesa, interrumpió: «Si seguimos así, nuestros cohetes volarán más rápido que nuestras ideas». Y como por arte de magia, todos comenzaron a reír, relajándose y retomando la discusión con nuevas ideas. Von Karman, más que un científico brillante, era un hombre que entendió que la ciencia es tan humana como el humor. Con su estilo único, no solo convirtió la física en algo más accesible, sino también más placentero. Su capacidad para hacer de la ciencia una experiencia humana, cálida y divertida, cambió para siempre la forma en que muchos piensan sobre la educación científica. La influencia de von Karman en la ciencia no se limita a sus teorías sobre aeronáutica o los cohetes. Su legado vive también en cómo cambió la cultura científica. Hoy, cuando hablamos de cohetes y vuelos espaciales, es imposible no pensar en su legado. Como decía él, la ciencia no es fría y aburrida, está llena de diversión. Y con su vida y trabajo, nos demostró que la ciencia puede ser tan emocionante como cualquier aventura. Así que, la próxima vez que mires al cielo o pienses en la NASA, recuerda a von Karman, un genio que no solo voló alto, sino que nos hizo reír mientras lo hacía. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.